Mira, quiero referirme a lo siguiente, a lo que tiene que ver con el Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, que es el gabinete que coordina la Vicepresidencia de la República. En ese Gabinete de Políticas Sociales está el Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN. Se trata de varias instituciones, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, el programa Progresando con Solidaridad, y la administradora de subsidios sociales. Entonces, el SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, tiene una base de datos y de acuerdo con lo que dice el portal web de la institución del SIUBEN, esa base de datos está compuesta por 1.550.463 hogares, de los cuales, según dice el portal institucional de la SIUBEN, en un segmento de preguntas y respuestas, alrededor de 800.000 hogares pobres están recibiendo el apoyo del gobierno a través de la red de protección social. 800.000 hogares pobres. Entonces, apunto eso porque no son 800.000, son poco más de 900.000, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Pero quiero quedarme con el dato de los 800.000 hogares. Y quiero ponerle a cada hogar un promedio de 4 personas. Si cada hogar pobre con un promedio de 4 personas suma la cantidad de 800.000 hogares que estarían recibiendo asistencia social por su condición de pobreza, entonces estamos hablando de alrededor de 3.200.000 personas. Y 3.200.000 personas son alrededor de un 30% de la población. Hago esa referencia porque hemos visto cómo el gobierno ha sido muy enfático en manifestar que en el año 2012 los niveles de pobreza en la República Dominicana eran de un 39%, que al cierre del 2018 la pobreza bajó a un 23%. Yo asumo que si la pobreza bajó a un 23%, cuando se habla de un porcentaje de pobreza, asumo que se trata de la cantidad de personas pobres en términos porcentuales por cada 100. O sea, de cada 100 habitantes, 23 son pobres y entonces la pobreza es de un 23%. Eso es lo que yo asumo. No sé si estoy equivocado, pudiera estar equivocado y tal vez el porcentaje se mide de otra forma. Pero si decimos que la pobreza en la República Dominicana al cierre del 2018 está en un 23%, eso quiere decir que 23 de cada 100 ciudadanos son pobres. Lo cual está bien. O sea, bueno, no está bien, pero lo cual es aceptable en términos de datos. La pobreza bajó de un 39.9%, casi 40% en el año 2012 a un 23% en el año 2018, al cierre del año 2018. Ahora, un 23.3%, un 23.3%, sí, exactamente, un 23%, dije 23.3, un 23% de pobreza serían alrededor de 2 millones y algo de personas, 2.400.000 personas que estarían en pobreza. Y entonces, dentro de esas 2 millones y tanto de personas que están en pobreza, habría... ¿Pero qué tipo de pobreza? ¿La pobreza extrema o la pobreza...? No, pobreza, los que están en pobreza. Habría que contabilizar entonces los que están en pobreza extrema. Y la pobreza extrema se estima en la República Dominicana en 2.8%, de acuerdo con las estadísticas que ha dado el gobierno. Quiere decir que si el 2.8% de la población está en pobreza extrema, esos son más o menos 300.000 personas, poco más de 300.000 personas. Pero el 23% de la población que es pobre equivale a una cantidad menor que la cantidad de hogares que reciben o de personas que reciben asistencia social a través del gabinete de políticas sociales del gobierno, es decir, de personas que reciben la tarjeta Solidaridad. Y hago esta referencia porque si 800.000 hogares reciben la tarjeta Solidaridad, entonces quiere decir que alrededor de 3.200.000 personas están beneficiándose de la tarjeta Solidaridad. Y eso está por encima de los niveles de pobreza que en términos porcentuales cita el gobierno. Y lo digo porque si la pobreza se está reduciendo en la proporción que dice el gobierno, que yo lo creo, porque así lo creo, entiendo entonces que el Gabinete de Políticas Sociales debería ofrecer estadísticas sobre la movilidad que ha estado dando a
las políticas de asistencia social, específicamente a través de la tarjeta Solidaridad, en el entendido de que, por un lado, en los últimos 7 años han salido de la pobreza más de 1.500.000 personas. Entonces, en lugar de tener una mayor cantidad de tarjetas Solidaridad para asistir a los pobres, deberíamos tener una menor cantidad. Tomando en cuenta de que ahora hay menos hogares pobres. O al menos deberíamos tener una especie de transferencia de hogares pobres que ya no son pobres, que tenían la tarjeta Solidaridad y que ahora esa tarjeta se la debemos quitar para traspasársela a otro hogar pobre que no la tenía. Y en todo caso tendrían que ser menos de 800.000. Porque si son 800.000 y ponemos a cada hogar una tarjeta y asumimos que cada hogar tiene 4 miembros, que no es mucho, entonces serían 3 millones y tanto de personas en pobreza. Entonces la tarjeta lo saca de la pobreza. La tarjeta no lo saca de la pobreza, sino que si reciben la tarjeta es porque están en pobreza. Ajá. Si ya no están en pobreza, hay que quitarle la tarjeta. ¿Pero cómo lo han sacado de la pobreza? No, porque sí, lo han sacado de la pobreza por el progreso que ha tenido el país, porque se han desarrollado, porque gracias a la tarjeta luego han conseguido empleo. Tú como economista, explícame cómo lo han sacado de la... Explícame. No, se ha sacado de la pobreza porque se han generado... ¿Tú conoces 10? Se han venido generando más de 120.000 empleos formales anuales en los últimos 6 o 7 años y eso implica entonces una reducción de la pobreza. Bueno. Entonces, a lo que yo hago referencia no es así ha sido o no efectiva la política de reducción de la pobreza del gobierno. A lo que hago referencia es que si el gobierno por un lado está dando estadísticas sobre la reducción de la pobreza en términos porcentuales, tiene que hacer que la vicepresidencia de la República en términos porcentuales diga en qué proporción ha reducido o ha movilizado la asistencia social de un hogar pobre que ya no es pobre hacia un hogar pobre que no tenía esa asistencia social. Porque si no, entonces no tiene justificación esos datos que tú me digas, por un lado, son interesantísimos, que la pobreza ha bajado y que por otro lado me digas, hemos aumentado la asistencia social a través de la tarjeta Solidaridad en cientos de miles de hogares pobres. Bueno, pues entonces si hay ahora más hogares pobres que hace 8 años, no puede haber hoy menos pobreza que hace 8 años. Exacto. Tomando en cuenta la proporción. Exacto. En términos de cantidad de hogares que reciben asistencia social. Lo está social. traicionando el subconsciente a ellos. No es que lo esté traicionando el subconsciente, pero sí por lo menos entiendo que hay una situación de incoherencia. Tú estás brillante. Los datos que ofrece en términos estadísticos el gobierno Francis, sobre la reducción de la pobreza y los datos que debe ofrecer la vicepresidencia de la República a través del gabinete o de la coordinación del gabinete de políticas sociales sobre la cantidad de hogares pobres que ya no son pobres. Que hay que darle más tarjeta, ahora hay más tarjeta en la calle. Entonces, la cantidad de esos hogares pobres que antes tenían tarjeta Solidaridad y que se supone que deben retirársela para pasársela a otros hogares que tal vez no recibían esa tarjeta y que también continúan en pobreza porque como quiera sigue habiendo pobreza. Ahora, el porcentaje de pobreza al que hace referencia el gobierno de un 23% está muy por debajo a ese 30 y tanto % de hogares o de población en cuyos hogares se está recibiendo la tarjeta Solidaridad, a menos que se le esté dando la tarjeta Solidaridad y la asistencia social a hogares que no son pobres y que continúan recibiendo ese tipo de asistencia. Entonces brillante tú cometes, te entiendo. No, porque tú lo estás politizando. No, politizando no. Tú estás diciendo que el gobierno está diciendo que disminuyó la pobreza y Margarita dice que hay más. Una sugerencia al gobierno, y no he mencionado nombre, una sugerencia al gobierno, he mencionado instituciones, una sugerencia al gobierno para que cuadre esos números de forma que no vengan opositores como Eddie Alcántara a criticar un asunto que tiene que ver con un simple cálculo matemático.